Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Nos reunimos en comunidad como cada domingo para celebrar nuestra fe en Cristo resucitado. Todas las enseñanzas que Él nos dejó tienen su plenitud en el mandamiento del amor, que la liturgia de hoy nos presenta de una manera muy clara. Que la participación en la Eucaristía nos ayude a vivir este amor que Él nos demuestra y nos pide. Llenos de alegría pascual, iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este quinto domingo del tiempo pascual. La alegría de celebrar y de encontrarnos como comunidad, y estamos haciendo siempre este camino de resurrección. Oye, Samana, lleva en nuestra vida este cambio de que somos hombres resucitados en la gracia de Dios. Comenzamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso,
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Oración. Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual, para que renacidos por el santo bautismo con tu ayuda, demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acababan de cumplir. A su llegada, convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey.
El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Bendeciré tu nombre eternamente, Dios mío, el único Rey. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la carpa de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos su propio Dios. Él secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habla, Señor. Habla, Señor. Que tu siervo está a la escucha. Habla, Señor. Habla, Señor. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en este Evangelio estamos en el capítulo 13, ¿verdad? De San Juan. Qué lindo, es el amor siempre, ¿verdad? En el amor que se tengan los unos a los otros. En esto les reconocerán. Date cobas en así yo que fuera. Yandeva y Catuma la ñaña presentaya, yo soy cristiano. Yo soy seguidor de Jesucristo. Yo soy el alter Christi. ¿Será que podemos decir ya eso, queridos hermanos? Taiko ñati formal tajina porque la ñandere covendo esa capay upeajina. Peñandemba iruya es ahí, es decir, nuestra vida, nuestro cuerpo, todo lo que sentimos, todos los que vivimos, no están dando el testimonio necesario, fundamental, esencial, para que los otros, mirándonos, puedan decir: ah, vean o la ñande yara y potara, peise ñande la yaguatana, como buenos cristianos. Estamos en un contexto histórico de la última cena. Jesús
de una manera seguramente tan sensible, porque ellos estaban celebrando la Pascua del Señor, que justamente Pesaj del hebreo, Pascua, quiere decir el paso, ¿verdad? El saltear, el ir pasando de un salto vas pasando. Y cuando ves, dice, la sangre que está, entonces va salteando. Es decir, nosotros cuando vemos el signo, el hecho de ver nos tiene que ayudar a nosotros para tomar decisiones. Ya esa cosa sí, cocherúa lleva más va, oye putazo lleva más voy a poner la envia po. Va ella va de en cuando juca y me dice peachachá en la cola, pero coan aye esa cuaye esa pea había sido, era por mi bien, por mi bien. Porque al contrario, quien bien te quiere te aporrea. Bueno, pero aquí durante la última cena, una sensibilidad profunda de Jesucristo que está con sus discípulos. Y cuando Judas, atención, después de que Judas se retira, es en este momento en que Jesús va a hablar con más tranquilidad. Ahora, dice, el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios lo ha glorificado. Si Dios lo ha glorificado en él, también lo glorificaré en mí mismo, es decir, en su propia vida. Pero pea, la vellacano ñandea y ñandeina, a veces ñande peñande yara pepe y cuajangueisa. Pero eso va a implicar también en nosotros mismos, queridos hermanos, el mismo trabajo. Porque si somos alter Christi, quiere decir que somos nosotros ahora que en nuestra vida, en nuestra forma de ser, en nuestra forma existencial, ¿verdad? Tiene que formar parte de lo esencial de nuestra propia vida. Upeñan de ya esa calle, aven. Upecha peñan de yara, oye esa cara, upecha peñan de yara, oye cuacana. Así también Dios será glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también nosotros, ¿verdad? Seremos glorificados por el Señor. Queridos amigos, esta es la dicha que todos tenemos. Allá mañana, allá esa, siempre hacia adelante. Pero más lindo todavía cuando nos dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Quiere decir que Dios va a ser glorificado a través de nuestra propia gloria. Yo siempre repito y me gusta y me encanta recordarle a San Ireneo de León, ¿verdad? Porque él decía y te hace una síntesis de todo lo que es el objetivo y el deseo de Dios para con cada uno de nosotros. Entonces dice, la gloria de Dios es el hombre viviente. La gloria de Dios es el hombre realizado. Entonces, queridos hermanos, ave, ñande ñamañá, ñande netame, ñamañá, ñande roga pube. ¿Será que la gloria de Dios ya se ha realizado en el corazón? O mejor dicho, viendo en nuestras familias que estamos todos bien. Viendo en nuestro país, en nuestro Paraguay, que todos estamos bien. Y pues la emboriajú, y pues la calle, y pues la oico, vende semáforo por todas partes. Y que esto y que aquello. Que cuando manifesta a alguien que uno mismo le elige apenas y contra vega todo eso ya por la andera que eso es igual y o ya potaja para la comunidad. Pero somos tan contradictorios, ¿verdad? Tan contradictorios. Entonces dice por eso, yo verdaderamente les digo una cosa, que ustedes tienen que mostrar, se tienen que ver en tu vida. Y por eso termina, en esto reconoceremos que ustedes son mis discípulos, en que el amor que ustedes tengan entre ustedes está representando el mismo amor que nosotros tenemos hacia Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos: Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por la Iglesia y sus pastores, para que, con sus palabras y ejemplo, manifiesten el amor paternal de Dios hacia los hombres, oremos. Dios de amor, escúchanos. En este mes de mayo, al celebrar un aniversario más de nuestra independencia patria, oremos por todos los que formamos esta nación paraguaya, para que, fieles al Evangelio de Cristo, permanezcamos unidos como una sola familia. Oremos. Dios de amor, escúchanos. Por todos los que peregrinan en este año santo a un templo jubilar, para que, guiados por la fe, experimenten la misericordia de Dios y regresen a sus hogares renovados en el amor. Oremos. Dios de amor, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos. Dios de amor, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu divina vida, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley. Y al ofrecerte a ti por nuestra salvación,
quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Queridos amigos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, que es auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos. El que es santo y poderoso hoy aguarda por mí, sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas